¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues antes que nada reciban un cordial saludo. Mi nombre es Lisa Aceves. Yo soy quien va a impartir la charla del día de hoy. Soy una economista con una especialidad en ciencia política y en sociología política, profesora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla y, bueno, especialista en algunos temas latinoamericanos que tienen que ver con la actuación de los gobiernos y también en algunas ocasiones asesora de algunas organizaciones sobre trabajo doméstico en nuestro país, en México. Como anunciaba el programa, el día de hoy vamos a conversar sobre la inclusión pasiva de las mujeres en la política de equidad de género en América Latina. Ustedes han venido revisando una serie de ítems, de temas que están vinculados con el modo en el que la equidad de género ha hecho parte de la política pública. Y el día de hoy yo lo que quiero es proponerles una charla en la que estaríamos haciendo una revisión, si bien crítica, también con un alto componente de propuesta en el sentido de incorporar algunas nuevas variables al análisis de la política pública y sobre todo a los retos que tiene la equidad de género en nuestra región. Nosotros sabemos que por más esfuerzos que se hacen y más recursos que se destinan, pues los problemas de violencia, también de segregación económica y de poca capacidad de decisión de las mujeres sobre su vida y su cuerpo, pues siguen estando presentes. Junto con eso, una cultura patriarcal que no deja de actuar todos los días, que supedita y sobre todo considera que las mujeres y lo femenino en general están en un lugar de poca valoración social y se les atribuye valores casi siempre negativos o exaltaciones de las virtudes que no necesariamente nos favorecen en la construcción de una vida tal y como la que queremos o la que decidimos tener. Bien, la charla entonces va a estar estructurada en 4 ejes. El primero tiene que ver con una revisión, pasar una pequeña revisión de cómo se ha incorporado la perspectiva de género en nuestra región a la política pública, desde qué ejes teóricos, desde qué ideas y nociones esto ha logrado tomar fuerza. Lo segundo tiene que ver con explicar y dar cuenta de por qué nosotros pensamos que la inclusión de las mujeres está ocurriendo en un formato pasivo y, en tercer lugar, tratar de colocar como tema y como eje la dimensión sostenible de la vida que estaría redimensionando, en nuestra opinión, el modo en que se ejecuta la política pública. Con este último elemento, el de la sostenibilidad de la vida y la ejecución de la política pública, es que vamos a cerrar la intervención del día de hoy. Bueno, lo primero sería entonces recuperar el modo y la perspectiva desde la cual se ha aplicado la política de género en nuestra región. Lo primero en este sentido sería reconocer algunos hitos importantes en el tiempo que están vinculados básicamente con el orden internacional. El primero de ellos es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este pacto se firma en 1966 y de manera general obliga a los estados que son parte a adoptar medidas que atiendan y generen, digamos, un espacio de respeto a los derechos. Entre esos entre esos derechos está el artículo segundo, ¿sí?, que menciona el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Ese artículo, digamos, va a ser muy importante y en el marco de esa, de ese avance institucional, también van a ocurrir otros. Quisiera mencionar también el avance o el hito del 1975 con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, conocida por sus siglas en inglés, que obliga a los estados que son parte pues a destinar una serie de recursos públicos y hacer revisiones para eliminar la discriminación contra la mujer y garantizar el trato igualitario y las condiciones entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida, ¿sí? En este acuerdo del 75 se insta a los estados a adoptar medidas de carácter temporal encaminadas a acelerar el proceso de igualdad entre hombres y mujeres y a destinar y asignar recursos públicos. Entonces, por eso es el vínculo tan importante con la política pública y estos acuerdos de la CEDAW.
y los acuerdos de 1966. También obliga la CEDAW a asegurar la participación de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres en la toma de decisiones. ¿En qué ámbitos? En la formulación y en la ejecución de la política gubernamental y también en los espacios de la política formal, digamos, ¿no? Bueno, eso, digamos, en términos del orden internacional. En el campo nacional, lo que vamos a tener es que hasta el 2011, o sea, muchos años después, la reforma constitucional en materia de derechos humanos elevó a rango constitucional todos aquellos acuerdos que se habían firmado en los tratados internacionales. Los acuerdos que había suscrito México, entonces, tienen carácter de constitucional a partir del artículo primero, que obliga a que sean respetados por parte del país y de su gobierno todos los acuerdos firmados de cualquier tipo y que tengan o tiendan a proteger los derechos humanos, cualquiera de ellos. Este sería una especie de primer bloque de elementos que nos van a marcar el sentido de la política pública actual en América Latina y en particular en México. El otro bloque que yo quería exponer tiene que ver con algunos acuerdos que lo que hacen es mantener o sostener la necesidad de que las políticas públicas ya de manera específica se ajusten a la perspectiva de género. El primero de ellos tiene que ver con la Plataforma de Acción de Beijing, que se firma en 1995, y esta plataforma hace referencia a la necesidad de analizar la mayoría de los presupuestos, o sea, de evaluarlos desde una perspectiva de género, ajustar el gasto público para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y empezar a destinar montos específicos a que esto ocurra, ¿no? Recomienda a los gobiernos la Plataforma de Acción de Beijing utilizar recursos de manera sistemática, ajustar los presupuestos para lograr la igualdad de acceso a los gastos de hombres y mujeres y sobre todo asignar una cantidad suficiente de recursos para estudiar las repercusiones del género en las diferencias, en todos los tipos de diferencias. También hay un segundo momento que sería el examen y evaluación de Beijing más 5. Esto ocurre en el año 2000 y esto es un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas donde se establecen algunos criterios para asignar recursos encaminados al logro de la igualdad de género, ¿sí? También se establece un mecanismo para analizar los presupuestos públicos en función del género y se desarrollan, digamos, herramientas muy específicas como el análisis, decía yo, del presupuesto, que van a ser adoptadas por muchos países muy tarde por el nuestro, es decir, estamos hablando del año 2000 y pasan varios años para que tengamos un plan nacional de desarrollo alineado a esta perspectiva. También la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe del 2013, esto que se conoce como el enfoque de Santo Domingo. Bueno, ahí los países miembros deciden adoptar el presupuesto con enfoque de género como un eje transversal. Vamos a empezar a escuchar hablar de la transversalidad en términos del enfoque de género. Y esto significa que no solamente son enunciaciones que están colocadas en los grandes documentos nacionales y de los gobiernos estatales, sino que todas las dependencias, independientemente del giro temático al que estén dedicadas, pues tendrían que estar aplicando o reconociendo que en el país hay rezagos en el modo en el que hombres y mujeres accedan a los recursos públicos y atenderlos de alguna manera. El otro momento importante tiene que ver con el 2014 y es el punto de las conclusiones convenidas en el 58º periodo de sesiones de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer. Este periodo de conclusiones que va a ocurrir, decía yo, en 2014, pues va a dar lugar a lo que se conoce como los desafíos de los objetivos del desarrollo del milenio para las mujeres y niños, que son el apartado tercero de estos objetivos. Y bueno, en su conjunto lo que nos van a dar es una serie de marcos legales de orden internacional que fomenta y que valora que los presupuestos estén enfocados a obtener estos resultados. Con este marco normativo internacional, lo que vamos a encontrar también es que en el caso mexicano, pues hay leyes específicas que se dedican a pensar la perspectiva de género. En el año 2006, ¿sí?, se aprueba
la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y en su artículo 12 se somete la conducción de la política nacional a una perspectiva de igualdad entre hombres y mujeres. Esto va a ocurrir en el 2006. Ya en el 2012 se instruye a los gobiernos en ese documento a incorporar una asignación de recursos. Fíjense qué lento es el desarrollo de este proceso. Pero bueno, en 2012 tenemos una asignación por mandato de ley de recursos para desarrollar política local en materia de igualdad. Y no es sino hasta el siguiente año que se publica el Plan Nacional de Desarrollo que nos rige hasta el momento, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que se mandata a todas las dependencias a incorporar la perspectiva de igualdad de género en la política pública. En 2013 también surge otro elemento que valdría la pena destacar, que es el programa Proigualdad, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación de las Mujeres. Y este programa va a organizar la política pública en los 3 niveles de gobierno y en los gobiernos locales, ¿sí? Y también los ejes transversales de la política pública en México. Entonces, este programa está estructurado en 6 ejes, ¿no? Cualquiera de ellos puede ser atendido, si es más de uno es mejor, ¿no? Pero los 6 ejes son los siguientes: el eje de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, el eje de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, el de acceso de las mujeres a un trabajo remunerado, a un empleo decente y a tener también recursos propios para distintos emprendimientos, es decir, no se circunscribe a la relación salarial como única posibilidad de las mujeres en la esfera pública, sino que también revisa la posibilidad de los emprendimientos personales. También está el eje del acceso al desarrollo social y al bienestar como un derecho humano. Y el quinto eje, que es muy importante en este momento, que tiene que ver con la generación a nivel nacional de entornos seguros y amigables, de espacios donde las mujeres y los hombres nos podamos sentir seguros, ¿sí? Cosa que, bueno, estamos muy lejos de lograr. El sexto eje lo que nos dice es que se tienen que construir en todos los niveles de gobierno políticas de igualdad de género. La pregunta podría ser si a partir de esta revolución y de estas modificaciones y presiones de corte internacional sobre los gobiernos latinoamericanos, efectivamente ha habido un cambio sobre la asignación o en la asignación de los recursos fiscales. Bueno, efectivamente, por lo menos para el caso de México, sí ha habido una creciente asignación de recursos públicos, de recursos en el presupuesto de egresos de la Federación. Y bueno, lo que podemos observar es cómo a partir del 2008 hasta el 2015 lo que vamos a ver es una sucesiva asignación creciente de recursos que va a pasar de los 7.024 a los 24.308 millones de pesos, ¿sí? Con una ligera caída en el 2014, pero sin embargo se mantiene creciente. También se han incrementado los programas de distinto orden y de distinto corte para atender el asunto de la equidad de género o de la igualdad de género. Bueno, esto, digamos, en el caso mexicano, también está enfocado a 3 sectores específicos. Hay una distribución del presupuesto etiquetado para mujeres e igualdad de género que distribuye en 3 rubros, ¿sí? Donde la mayor parte se destina a acciones que promueven la igualdad entre hombres y mujeres, o sea, es decir, de corte general, y eso lo vamos a ver en términos de transversalidad, de una serie de programas que están afectando a los gobiernos, de programas educativos, de capacitación, etc. El segundo rubro, ¿no?, en orden de importancia por la asignación del gasto, pero muy lejos del primero, es el de acciones que promueven la erradicación de la violencia de género. A este se destina apenas el 5.5% del presupuesto, digamos, nacional. Y finalmente, las acciones que promueven la erradicación de cualquier tipo de discriminación de género. Podríamos decir también que el caso mexicano no es un caso extraño en la región. La mayoría de los países en este, digamos, gran acuerdo internacional han aplicado una serie de reformas y de políticas tendientes a generar instituciones de medición, programas sociales, ¿sí? Ministerios dedicados específicamente a las mujeres
y en algunos casos a el asunto de la equidad entre los géneros, con distintos cortes dependiendo de las perspectivas políticas de los gobiernos, pero vamos a encontrar que prácticamente todos los países de la región, ¿sí?, van a tener elementos relevantes y mayores asignaciones de gasto en este rubro. Podríamos decir también que hay una diferencia sustancial entre países. Hay países donde los programas sobre los que se sostienen, digamos, más bien la legislación sobre la que se sostienen los programas, no tienen un carácter constitucional o de leyes mayores. Estos programas entonces son susceptibles o podrían estar en un tiempo no tan lejano en peligro de desaparecer, dependiendo del signo político que adquiera el gobierno. Los países que han hecho normatividades fuertes, digamos, ¿no?, robustas, son Bolivia, ¿sí?, Brasil y Costa Rica, ¿sí? Estos países han hecho modificaciones dentro del poder ejecutivo que sostiene de alguna manera estas políticas de equidad de género. También en ese marco están Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Uruguay. Hay otros casos donde las modificaciones son de orden menor y estas aparecen solamente, por ejemplo, como una modalidad del Plan Nacional de Desarrollo, es el caso de Colombia, ¿sí? Y reformas mucho más profundas, que el caso emblemático sería el de Ecuador, que incorporan estos elementos en la Constitución de la República, ¿sí? A nivel de ministerios, pero con leyes fuertes, podemos encontrar el caso de Chile y de la República Bolivariana de Venezuela. El resto de los países más bien estaría siempre en la posibilidad de eliminar estos programas de equidad de género. Un elemento que quisiera colocar en este momento es la pregunta o la idea de por qué decimos que la inclusión de las mujeres se hace de un modo pasivo en las políticas públicas de la región. Bueno, básicamente esto lo vamos a tratar de responder con la perspectiva que se ha constituido la política pública y podríamos decir que hay dos grandes ejes que nutren a la política pública y a las acciones de estos organismos internacionales. El primero de ellos tiene que ver con un enfoque basado en libertades y capacidades. Este enfoque que ha permeado todas las perspectivas de desarrollo y sobre todo los organismos de Naciones Unidas, que proviene de la idea de Amartya Sen de que cada quien sea capaz de vivir la vida que más valora. Bueno, en el caso de las mujeres estaría articulando en alguna medida la política pública y colocando en el horizonte la idea de que serán mejores políticas públicas aquellas que amplíen el grado de libertad de las mujeres para poder actuar de acuerdo a su elección y no a la de otros. Es decir, reconociendo que hay un asunto de poder, que las mujeres en la región, a partir de rasgos culturales y también políticos, podríamos decir, forma parte de una población que casi siempre se piensa como bajo la tutela de otro, bajo la potestad de otro. Bueno, la perspectiva de las libertades y las capacidades pone el acento en aquellos elementos que eliminen las condiciones de sujeción para que ellas puedan o nosotras podamos decidir la vida que más valoramos sin sujetarnos a los designios de otro. Una noción que impregna, digamos, estas políticas es que al lograr hacer esto y al atacar las condiciones de la desigualdad, podríamos eliminar la violencia de género, la violencia doméstica y la violencia sexual como los tres elementos más importantes de las violencias a las que son sometidas las mujeres en México y en la región latinoamericana. Uno de los elementos que nosotros queremos colocar es que esta perspectiva se centra en los resultados de la desigualdad más que en las causas de la desigualdad. Es decir, se busca alcanzar la justicia de género atacando los elementos económicos y culturales que colocan a la mujer en un estatus inferior al del hombre. Es decir, una sociedad que prioriza los rasgos masculinos y que generalmente desprecia todo lo vinculado con lo femenino, tendría estos elementos como resultado de, ¿no? Primero, una desigualdad económica en términos de salarios,
también tendríamos una falta de capacidad de las mujeres, de libertad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, para tener una autonomía física, y finalmente también tendríamos una condición en la que las mujeres tienen una restricción en su autonomía para la toma de decisiones. Decía yo que una parte importante de esta perspectiva o un eje está centrado en las ideas de Amartya Sen y la corriente liberal, ¿no?, de la justicia, como sería el propio John Rawls, ¿no?, y otros autores de esa perspectiva. Y dentro de la teoría feminista podríamos identificar autoras, ¿no?, que estarían pues colocando el acento en los elementos también de orden liberal y distanciándose bastante de un feminismo marxista, ¿no?, como es el caso de Nancy Fraser. Estos elementos entonces no los despreciamos, ni mucho menos, creemos que son avances importantes en términos de la condición de las mujeres en la región, pero sí quisiéramos poner el acento en un eje distinto. El siguiente eje que yo quiero plantear es la de cómo colocar a las mujeres como sujetos activos dentro de la política pública. Bueno, la primera cosa que tendría que suceder es que se politizara la división, es decir, que se colocara en términos de perdedores y ganadores la división tradicional que el propio liberalismo ha hecho entre el mundo llamado privado y el mundo público. Al hacer esta separación entre el mundo privado y el mundo público, la organización de la vida, ¿sí?, es sacada de la política pública, o sea, la forma en la que se organiza la reproducción de la vida. Y ese es el lugar donde las mujeres han tenido un papel sumamente activo desde hace por lo menos 300 años y podríamos remontarnos al origen de la propia humanidad. Con esto no quiero decir que la política pública tenga que recrear esa división del trabajo. Lo que quiero decir es que habría que politizar la noción de mundo privado o de espacio de reproducción de la vida para poder observar quiénes ganan y quiénes pierden y cómo atacar estas desigualdades en las dotaciones de trabajo de reproducción que hasta el día de hoy existen. ¿Quiénes nos van a dar algunos elementos para pensar la política pública de este modo? Bueno, evidentemente la economía, desde una crítica que se hace al paradigma dominante y que se conoce el día de hoy como la economía feminista o en clave feminista, y también la teoría feminista. Quiero decir que la economía feminista no es ni todo el feminismo y, por supuesto, tampoco es toda la economía. ¿Qué rasgos tendría esta clase de economía y, por lo tanto, esta clase de política pública? Bueno, hay algunas autoras, sobre todo Amaya Pérez, una española que ha contribuido mucho en este campo, pero que tiene poco tiempo escribiendo sobre el tema, que colocan la idea de que la economía tradicional no reconoce o no le da un estatus relevante a los trabajos de reproducción. Esto que en la literatura clásica se había conocido como el trabajo doméstico, ¿sí?, en esta nueva literatura se conoce como la economía de cuidado. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, básicamente se trata de colocar al centro del discurso de la política pública el ámbito de la reproducción de la vida. La idea de que somos seres sociales, pero sobre todo biosociales, y que establecemos una serie de relaciones fundamentales con la naturaleza y con otros que nos hacen dependientes tanto de la naturaleza como de la sociedad. La reproducción de la vida sería entonces un paquete de elementos, de redes y de tareas que conducen a que podamos estar capacitados para salir a la esfera pública. Sería entonces todo aquel trabajo que no es visible en el ámbito laboral y salarial. Los trabajadores se presentan como dirían algunos, como esa especie de trabajador champiñón que brota de repente a partir de la lluvia y no se observa cuál es el proceso previo para que pueda llegar a esa condición laboral sano, limpio, bien comido, escuchado, con una serie de trabajos que están vinculados con el amor, pero también con la reproducción.
¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que cambiar el eje o pensar en el eje de la reproducción de la vida en la política pública implicaría algunas cosas, colocar en el debate algunas dimensiones. Primero, la cultura que reproduce la idea de que las mujeres somos sensibles y por lo tanto las dueñas del campo del amor. La idea de que las mujeres somos de manera esencial amorosas también va acompañada de una noción muy importante que es la de la culpa, es decir, la culpa de aquellas mujeres que no pueden cuidar a los otros o que no quieren cuidar a los otros y por supuesto el castigo social y personal que esto conlleva. El otro elemento que estaría poniéndose también al centro de las políticas públicas tiene que ver con el nodo producción-reproducción. La idea de no desvincular que en el mundo de la producción hay también una esfera y una dimensión de trabajos que están vinculadas con el ámbito reproductivo. Eso, diría Silvia Federici, que algunos llaman amor, en realidad es trabajo. Hay una serie de trabajos en el ámbito de la reproducción que va generando seres humanos capacitados para socializar y capacitados para trabajar. La desigualdad en la asignación de esos trabajos que han sido conferidos históricamente y a los que han sido confinadas históricamente las mujeres, pues estaría explicando en buena medida las desigualdades que la teoría tradicional de la política pública que yo he mencionado estaría observando como el problema y no como el síntoma del problema. En ese sentido, estaríamos pensando que una política pública que atienda la cultura del amor y la culpa, que reconozca que hay un vínculo entre producción y reproducción, que reconozca que la economía de cuidado es fundamental para la reproducción de las sociedades y que también pueda incorporar que hay un campo de trabajos que no forman parte del mundo de los precios, pero que sostienen a la economía, pues estaría poniendo el acento en otras dimensiones de la vida. ¿Qué dimensiones pensamos o en qué dimensiones pensamos el viraje de la política pública? Pensamos que la política pública, además de lo que hace, es decir, no pensamos que eso tenga que ser modificado, que además de lo que hace podría dedicarse a establecer programas que estén vinculados con todo aquello que se refiere a la economía de cuidado. Hay países y experiencias de economía de cuidado que son importantes y relevantes de destacar. ¿Qué podríamos decir de esta, digamos, tendencia o perspectiva? Bueno, en algunos países, pero sobre todo en algunas organizaciones territoriales y gobiernos locales, se ha empezado a implementar una agenda de economía de cuidados. ¿Cómo tendría que estar organizada esta agenda de economía de cuidados o cuáles serían los ejes? Nosotros proponemos 3 ejes a partir de la perspectiva de la sostenibilidad de la vida. El primero de ellos tiene que ver con producir información que permita la visibilización, de los trabajos de cuidado y que permita también, a partir de esa visibilización, la distribución de una manera mucho más equitativa para que las mujeres tengan un menor impacto en el mundo público a partir de esas cargas. La segunda cosa tiene que ver con fomentar políticas de distribución y aseguramiento de los trabajos de cuidado entre hombres y mujeres, pero también entre distintos actores sociales, organizaciones de la sociedad civil y el Estado. Esto es muy complicado porque ante los recortes gubernamentales y la restricción y contracción de los estados, pues los servicios de cuidado que tienen que ver con cuidados a niños, cuidados a adultos mayores, servicios de alimentación, servicios de salud, guarderías, ancianatos, etcétera, pues han sido disminuidos. Cada espacio que deja liberado el Estado es un espacio que se recupera en el ámbito de la familia, que tiene que ser, digamos, atendido por la familia y generalmente eso es un trabajo más para las mujeres que históricamente han estado destinadas a hacer estos trabajos. El tercer elemento sería la desnaturalización de la feminización de los trabajos de cuidado. Nosotros encontramos que muchas veces, más allá de las buenas intenciones, la política pública en América Latina sigue haciendo una especie de pago a las mujeres por dedicarse a los trabajos de cuidado y exaltando el papel
que nosotras ocupamos en esa división social de las tareas. Encontramos propaganda en los medios masivos de comunicación, proyectos que se dicen con perspectiva de género y también programas gubernamentales enfocados a exaltar y tratar de pagarle a las mujeres los trabajos de cuidado y no a desmontar la idea de que las mujeres no son por naturaleza ni están dotadas ni mejor capacitadas que los hombres para realizarlos. Creemos entonces que la política pública en función de estos tres ejes que proponemos podría verse reforzada y efectivamente estaría atacando el nodo de lo que sería una desigual distribución de los recursos a escala planetaria, a escala regional y a escala nacional. ¿En qué sentido? Bueno, porque creemos también que el techo de cristal que topa con las cabezas de las mujeres en América Latina está vinculado básicamente a su papel de madres y esposas y a la confinación de estas a realizar estos trabajos o a asumir los costos elevados de la culpa social. Bueno, pues con esto terminamos. Yo concluyo aquí y espero que esta presentación les sirva para detonar mucho más preguntas interrogantes y el deseo de trabajar en pro de las mejores condiciones de los hombres y las mujeres en el mundo. Muchísimas gracias.